Desde el punto de vista de los mayas clásicos o galácticos, el calendario gregoriano es cosa muy primitiva. Un calendario es una medida del tiempo, pero necesita entender qué es el tiempo en relación a nuestro planeta. Un calendario correcto es una medida del órbito de la Tierra alrededor del Sol. Los mayas dicen que estamos viviendo otro tiempo porque no es el tiempo natural el que estamos siguiendo. Estamos siguiendo el calendario gregoriano, que viene como una consecuencia de muchas modificaciones que se hicieron de los calendarios desde la época de los egipcios. Los egipcios, como otras culturas que habitaron la Tierra, tenían un calendario solar, lunar, galáctico, pero en los últimos tiempos de los egipcios ya ellos veneraban solamente al Sol y empezaron a utilizar calendarios solamente solares. Fueron los egipcios los que le transmitieron a los romanos esta conciencia de medir el tiempo así, de esta forma. Por eso es un tiempo irregular que no tiene nada que ver con el tiempo natural que nuestro cuerpo necesita y que la armonía planetaria necesita. En el tiempo en forma lineal como sucede en el mundo moderno, sino de una manera cíclica, en la que no existe pasado ni futuro, solo presente. El tiempo es el tiempo de la mente, es como pensamos nosotros en cada instante. No se basa, no se rige en horas, ¿no? Para los mayas todo era cíclico. ¿Cómo pienso en ese instante? Es mi instante siguiente. No hay pasado, es presente. Porque el pasado nos quedaríamos en la historia, que es lo que nos marcaría el horario. Al vivir el aquí y el ahora, y vivirlo armónicamente, sincrónicamente, con pensamientos armoniosos, automáticamente ya estamos nosotros proyectando un futuro totalmente armonioso. Es siempre el hoy, el aquí y el ahora. El tiempo para los mayas es todo, porque no hay tiempo, somos eternos. Y si somos eternos, hay que vivir el presente siempre. Esto está muy vinculado con la visión del tiempo, del pasado y el presente entre los mayas. En esa medida el hombre, si bien es partícipe de estos ciclos, es un fenómeno menor dentro de estos grandes ciclos de la existencia. O sea, para ellos el grupo y la naturaleza existen permanentemente. El hombre pasa, sin embargo no pasa. O sea, igual que vive, muere, y la muerte no es una negación total, una desaparición, es una integración a otro plano. En este sentido, el concepto de los mayas sobre el tiempo se podría graficar en forma de espiral o helicoidal, donde se desarrollan los diferentes ciclos que se repiten a lo largo de la historia. Los astros y todos los seres del universo se encuentran sincronizados por esta fuerza. La mente de cada individuo recibe la energía de la galaxia y a su vez la proyecta en todos los ámbitos de su vida. Entonces, el mundo actual en que vivimos hoy día es una construcción que se elabora por aceptar esta medida del tiempo irregular y artificial, y porque todo viene de la mente, las consecuencias que son muy profundos, pero muy profundos. El calendario gregoriano recibió influencias egipcias, griegas y conceptos de la antigua Babilonia. Sufrió modificaciones por parte de emperadores de la antigua Roma, hasta que finalmente fue implementado por un decreto del Papa Gregorio XIII. Desde el tiempo de Babilonia, en la antigüedad, comienza a utilizar el concepto 12 para el tiempo. Para utilizar 12 para medir el tiempo es como capturar el tiempo y poner en el espacio. Es un problema básico
que está institucionalizado en la civilización occidental, desde Babilonia hasta la Grecia, hasta la Roma, y cuando viene en la Roma crea el calendario juliano, después de Julio César, que tiene 12 meses totalmente irregulares, y también desde cuando vino la iglesia cristiana se adoptó este calendario y entonces continuó a utilizarlo hasta el tiempo de las papas y la conquista del Nuevo Mundo. El calendario gregoriano, creado en un contexto artificial y de lucha de poderes, solo toma como referencia al Sol, ignorando la influencia de los ciclos lunares y demás astros de nuestro planeta. Por esta razón, se establecieron medidas irregulares para los meses. El calendario gregoriano no utiliza unidades de medida iguales. Entonces hay meses de 30 días, de 31 días, y ellos no son en un patrón rítmico. También tiene unidades de medidas que se llaman semanas de 7 días, y las medidas de semanas de 7 días nunca armonizan con las medidas de las meses. Por ejemplo, hay 4 semanas, son 28 días, pero la más de las lunas tienen 30 o 31 días, no armonizan. Sí, por eso el calendario es totalmente irregular y también irracional. Otra irregularidad del calendario gregoriano, que influye en la mente provocando caos, está relacionada con los nombres de los meses. ¿Qué quiere decir los nombres de los meses? ¿Por qué utilizan un estandarte de medida que tiene nombres que nadie entiende? ¿Sí? Por ejemplo, hablamos del mes de septiembre. Septiembre viene de una palabra latino que se quiere decir 7, pero es la mes novena. Y en noviembre, la mes 11 quiere decir 9. Entonces, todo este es irregular. El calendario gregoriano establece un tiempo cronológico, pasado, presente y futuro, y contempla solo los ciclos solares. Por su parte, el calendario maya es sincronológico. Siempre es aquí y ahora, manteniendo la armonía con todo el universo. El tiempo es parte integral de la naturaleza, y el calendario gregoriano lo ignora. De esta forma, se crea una tendencia al materialismo, al individualismo y a la falta de armonía con el tiempo natural. Entonces, ¿por qué vivimos de forma disociada con nuestro entorno? ¿Podremos aprender a vivir en armonía con la naturaleza? ¿Podremos seguir el ritmo natural que nos pide nuestro cuerpo? Los mayas crearon un calendario que, a diferencia del gregoriano, integra todos los astros y establece medidas regulares que generan armonía en la mente del ser humano. Los mayas concebían el universo y a todo en el existir como algo sagrado. Entonces nosotros nos desvinculamos de eso sagrado. Esto sagrado nos llevó a distorsionar la manera en la que nuestra mente concibe la realidad. La realidad parte de la mente y la mente corresponde al tiempo. Este tiempo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una conciencia, nos hace ser inconscientes con nuestro entorno. De ahí que hemos desarrollado algo que se llama civilización. El tiempo es cosa de la mente. ¿Cómo podemos entender qué es el tiempo? El espacio podemos tocar, aquí está una piedra en el espacio, aquí estamos en este lugar de Palenque que ocupa un espacio, podemos verlos, podemos tocarlos, pero el tiempo, ¿quién puede tocar el tiempo? ¿Quién puede tener un olor del tiempo? Dice que el tiempo es cosa muy subjetivo
y cosa de la mente. Entonces, cuando utiliza un estandarte de medida del tiempo irregular, impacta la mente, crea unas tendencias de la mente irregulares, y también cuando estas medidas son artificiales, también crea tendencias en la mente artificial. José Argüelles, fundador de la organización que impulsa la implementación del calendario maya, estableció una característica del calendario gregoriano llamada la frecuencia 1260, que se refiere a 12 meses 60 minutos. Este concepto del tiempo artificial crea una frecuencia subliminal que afecta la inconsciente de los seres humanos, y esta frecuencia subliminal se llama 1260. El reloj fue el primero máquina. Si no existe el reloj, no existe la máquina. Todas las máquinas se basan en el reloj. La perfección del reloj fue creado al mismo tiempo del decreto del Papa Gregoriano XIII, de la reforma del calendario gregoriano. Decimos que la frecuencia 1260 nos ha llevado a crear algo que se llama civilización, que no es igual a cultura. La civilización está en aras del progreso continuo y permanente de una sociedad consumista, que no es lo mismo que una cultura. El concepto del calendario gregoriano impulsa desde su propiedad artificial nuestra forma actual de civilización, en la que predomina el materialismo y la escala de valores individualistas. Por su parte, la frecuencia natural del calendario maya promueve la cultura, el arte y la vida en armonía con nuestro entorno. La civilización nos ha llevado a agotar nuestros recursos y a crear un bienestar de la gente por contra de ir atentando contra la naturaleza. La irregularidad del calendario más significativa proviene de concebir el tiempo como dinero. El tiempo es dinero, el tiempo tiene un valor, y ese valor es el que hace que vayamos tras de ese interés económico continuamente, en contraposición a una frecuencia natural que proclama: el tiempo es arte, la vida es arte, tú puedes crear arte, porque todo es bello estéticamente en el universo. Los especialistas aseguran que para resolver los problemas del hombre moderno es necesario modificar la noción del tiempo y adoptar el calendario maya. Ellos afirman que de esta manera el ser humano podrá vivir en armonía la etapa de grandes cambios que se aproximan. Yo puedo ver en mi mente que toda la civilización va en una velocidad más y más rápido a la destrucción total, porque vive según un concepto del tiempo totalmente artificial, y nadie sabe de este.